Bueno, pues ni agua sobre sulfúrico, ni sulfúrico sobre agua, creo yo, por lo menos en algunos casos. Yo creo que es bien conocido por todo el mundo cuando entra enseguida en cualquier laboratorio, de química general, por ejemplo, enseguida le dicen o se entera de que mucho cuidado cuando uno prepara una disolución diluida de ácido sulfúrico con echar el agua sobre el sulfúrico. Lo que se hace es añadir siempre sulfúrico sobre agua, poco a poco y agitando. Y la razón es que la reacción entre el sulfúrico y el agua es muy exotérmica. Y si se añade el agua sobre el sulfúrico, pues resulta que donde cae el agua, la temperatura es tan alta que aquello se pone a hervir y a producir salpicaduras. En resumen, que le puede a uno salpicar facilísimamente ácido sulfúrico, pues donde sea, pero que no nos vaya a la cara ni a ninguna parte, porque ya sabéis lo que pasa con el sulfúrico y ha habido ejemplos, vamos, demasiado desagradables, de ataques con sulfúrico a algunas personas que les han dejado, vamos, hechas un auténtico asco, les han destrozado por completo la cara. Pero bueno, la cuestión entonces es que uno dice, bueno, pues añadimos entonces siempre sulfúrico sobre agua. Y eso funciona muy bien, sobre todo si lo hacemos poco a poco, agitando, pues bien, se calienta el sistema, pero no pasa nada. Bien. Bueno, pues a eso estamos acostumbrados todos. Pues en la época en la que no se trabajaba a microescala y en la que no había muchos recursos, era frecuente en los laboratorios, por ejemplo, en el que yo estaba, que se comprasen ácidos clorhídrico, sulfúrico, nítrico y bases como amoníaco en garrafones relativamente grandes, pues como de una cántara, como de unos 16 litros por lo menos o más, a veces de 25 litros y hasta de 50, pero bueno, por lo menos de 16 litros o más. Y ahí venían los ácidos y de ahí lo pasábamos a las botellas. Bueno, pues entonces era típico, tengo ácido sulfúrico en un garrafón, voy a rellenar unas cuantas botellas. Y eso es lo que un día fui a hacer yo. Cogí media docena de botellas que estaban vacías, las lavé bien, después de bien lavadas dije, bueno, pues ahora a rellenar con sulfúrico. La forma de rellenar con sulfúrico que yo había puesto en marcha, entonces me imagino que otra de las 1000 cosas de reinventar la rueda 200 veces, ¿verdad? Pues era, bueno, luego os lo cuento, os lo ilustro si puedo, pero era simplemente pues utilizar una goma flexible, una goma látex flexible que se introducía en el garrafón. En el extremo había un trozo de vidrio para que quedase bien apoyada debajo y por otro extremo pues absorber. Pero claro, absorber, morro nada. Pero como no había tampoco sistemas de absorción, pues había que ingeniárselas. Y una de las formas que yo utilizaba pues era lo de, bueno, pues ir haciendo subir el ácido sulfúrico poco a poco por la goma mediante sistemas de compresión, sujeción, comprimir la goma para que se vaya al aire, soltar después de sujetar el extremo, absorbe parte del líquido, repetir ese proceso varias veces hasta que el ácido sulfúrico llegaba al sitio deseado. Y luego con cuidadito, ¿verdad? Pues ya meterlo en la botella y empezar a rellenar botellas. Bueno, digo que esta es la forma porque se puede hacer de otras muchas formas más sencillas, pero si uno no quería que la goma quedase exteriormente mojada con sulfúrico, esta era la forma más segura. Bueno, pues esto es lo que hice. Coloqué mis media docena de botellas, creo que eran aproximadamente en el suelo, al lado del garrafón, y empecé bueno, pues ningún problema con la primera, ningún problema con la segunda, ningún problema con la tercera. Voy a la cuarta y de repente ¡zas! Hubo vamos, no fue muy grave, pero fue un chasquido y empiezo a ver el sulfúrico por el suelo, vamos, o sea, moviéndose por el suelo. Dije, madre mía, qué follón. Corté el sistema, simplemente apretando, corté, lo dejé con mucho cuidadito, para que no fuera el sulfúrico a ninguna parte. Y dije, pues me toca limpiar, vaya lata limpiar todo esto con mucho cuidado. Bueno, ¿qué había pasado? Pues fijaros, lo que había pasado fue ni más ni menos que yo había lavado las botellas con agua, pero no las había secado, simplemente las había escurrido.
Y al escurrirlas se conoce que alguna, pues no escurrí bien, simplemente escurrí al poco más o menos. Y a esa botella le había quedado abajo suficiente agua como para que al caer el sulfúrico concentrado sobre el agua se pusiera aquello muy caliente, tan caliente que por la razón que sea, o porque la botella era débil, o por lo que fuese, la botella se rajó o se rompió y salió el sulfúrico. O sea que algo tan sencillo como eso es lo que pasó. Y luego me tocó con mucho cuidado pues mirar a ver qué usaba de carbonato, bicarbonato y demás, porque no quería cargarme todo el bicarbonato que había para limpiar el sulfúrico. Así que sobre todo usé carbonato y con cuidado por aquello de las salpicaduras cuando reacciona el sulfúrico con el carbonato y demás y tal. Una lata de limpieza, pero bueno, esa fue la historia. Así que también es cierto que puede ocurrir que al añadir sulfúrico concentrado sobre una cantidad de agua relativamente pequeña, pues entonces el calor que se desprende puntualmente ahí sea tan alto que pueda romper el recipiente, sobre todo si no es un recipiente especialmente preparado pues para soportar cambios de temperatura, como es el caso de esas botellas.